Bueno, vamos a presentar, ¿sí?, a los primeros disertadores. Escucha porque me quedé con la voz muy bajita. ¿Sí? Bien. Sí. Vamos a presentar a los huerteros, entramando la mirada de terapia hortícola en espacios de formación e inclusión laboral. Ese es el título que las compañeras Constanza Tabogal y Amalia Fernández de San Isidro, provincia de Buenos Aires, en Argentina, nos van a relatar su experiencia. Y bueno, fueron dos personas con formaciones muy distantes en el tiempo, con lo cual me encanta que se hayan encontrado, que hayan armado equipo, y encantador para mí escucharlas. Bienvenidas, Connie y Amalia. Gracias, Andrea. La verdad que voy a arrancar al revés, solamente diciendo que estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí, de estar participando, de encontrarme y conocer a muchas y a muchos terapeutas hortícolas. La verdad que yo hace muchos años arranqué con esto, fui la primera camada de terapeutas hortícolas, allá en el 2015, creo, ya van muchos años atrás. En aquella época la formación constaba de 2 años, era una formación presencial, así que fui alumna de Andrea y de otras tantas profesionales que la acompañaron fantásticas. Eh, Así que la verdad que me siento muy agradecida por esta convocatoria, por esta posibilidad de conocernos, de poder compartir experiencias, porque creo que en algún punto seguramente nos debemos encontrar en situaciones parecidas o con las mismas interrogantes o inquietudes, y el hecho de escucharnos nos va a ser de mucho alimento, ¿no es cierto?, para forjar este camino que estamos construyendo como terapeutas hortícolas. Así que, bueno, y por supuesto agradecer también a la Asociación Argentina de Terapia Hortícola por esta lindísima idea y que, bueno, se multipliquen, ¿no es cierto?, todos estos encuentros y el congreso en sí. Bueno, arranco. Arrancamos entonces con Amalia contándoles sobre los huerteros, que es una experiencia concreta que, como les decía, una vez que terminé la formación quedé sumamente entusiasmada, enloquecida en buen sentido, porque la verdad que eh, fue una experiencia muy, muy profunda para mí el conocer, el entender, el comprender un montón de cosas y que me dio muchísimas ganas de poder plasmarlas y llevarlas a cabo. Así que empecé a conformar diferentes propuestas, presentarlas en instituciones privadas, que en las cuales algunas trabajé, y también en algunas del Estado. Y en el 2016 me confirman en el municipio de San Isidro, en la municipalidad de San Isidro, en Buenos Aires, que aceptaban la propuesta. Básicamente, y para resumírselas, la propuesta constaba en primera instancia en proponer un espacio de encuentro que fuese al aire libre, que pudiéramos desarrollar una huerta y particularmente, no exclusivamente, pero sí particularmente enfocarme en trabajar con la población de personas con discapacidad y adultos mayores, porque son poblaciones que tienen bastante menos oportunidades. Así fue que el municipio nos concede en un centro de jubilados que queda en Martínez, un espacio, un estacionamiento de autos, un pedazo de espacio para poder desarrollarlo. Allí, bueno, quiero mencionar a Manuela Menéndez, también otra terapeuta hortícola que me acompañó durante 6 años en este camino, no solamente en esa propuesta, sino en otros proyectos más que hicimos juntas. Y bueno, nos pusimos a armarlo. Paralelamente, el municipio de San Isidro ya tenía hace un año una huerta dentro del hipódromo de San Isidro, donde estaban capacitando a personas con discapacidad en huerta. Con lo cual, ahí teníamos el primer foco como para poder invitarlos, y en el centro de jubilados donde estábamos, la otra pata, ¿no es cierto?, de los adultos mayores. Y así fuimos empezando a entusiasmar
porque en realidad lo que mostrábamos era un estacionamiento de autos y bueno, poder contarles este plan de convocarlos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí y por qué querían venir aquí? Así que empezamos con 2 días por semana, después con 3, 4, ahora son 5, ahora hay una tercera huerta, una segunda huerta más, que es decir, con estas características, donde asisten estas personas que se van egresando, ¿no es cierto?, en huerta, eh, adultos mayores y toda la comunidad. Esa era la otra pata también que nosotros queríamos con Manuela, de poder hacer un grupo lo más diverso y parecido, por supuesto, a la vida misma. Así fue entonces como fuimos construyendo, ¿no es cierto?, esta huerta, transformando ese espacio que la verdad que tanto este como el otro que está en San Isidro eran casualmente 2 estacionamientos de autos, 2 playones, y se convirtieron en 2 huertas preciosas y llenas de flores. Es decir, un espacio totalmente yermo en un espacio con vida, ¿no? Nos paramos acá solamente para comentarles que acá, y va el punto un poco central, el transcurso del tiempo. Les estoy hablando de una idea inicial, muy cortita se las comenté, pero bueno, de un 2016 con una idea a un 2024. 8 años transcurridos con miles de vivencias, miles de situaciones, miles de situaciones a atender, grupos que se fueron obviamente agrandando, vecinos, personas interesadas por familiares, amigos, mi hermano, no sé, se llenó estas huertas de gente. Me conecté también con personas de salud mental, con lo cual también vieron agradable, ¿no? Estos espacios como para que pudieran desarrollarse y poder estar en contacto con la naturaleza, con lo cual hubo un sinfín de situaciones. Y entre ellas, esta para marcarles que el municipio de San Isidro, en realidad esta es una propuesta de la Secretaría de Integración Comunitaria, propone, claro, al ver una cosecha continua, imagínense, 1, 2, 3, 4 años ya había cosecha continua, que nos repartíamos entre nosotros o, por supuesto, también hacíamos donaciones en algunos comedores. Propone por qué no venderlas y con esa ganancia, por supuesto, no obtenida, poder sustentar un ingreso únicamente para el grupo de personas con discapacidad. Por supuesto que lo aceptamos y nos pareció una idea también más para incorporar, pero por supuesto que también nos modificó un poco el tema de los encuentros, ¿no? Imagínense, había que idear algunas dinámicas, algunos trabajos puntuales, algunos objetivos a cumplir, con lo cual aquí va un poco, arrancamos con el tema a abordar con Amalia, ¿no? Hay un cambio y unas modificaciones, obviamente, como la vida misma. Entonces, ¿cómo nosotros nos adaptábamos como terapeutas hortícolas a de repente estar en un encuadre, en un sistema, diríamos, ¿no? Porque ya habían ciertas pautas, habían ciertos objetivos a lograr, y cómo nosotros mantener, absorber, entrelazar, díganlo como se lo puedan imaginar, pero cómo podíamos seguir conduciéndonos bajo una mirada como terapéutica y terapéutica hortícola, ¿no? Ese fue para nosotros y es un desafío, ¿no es cierto?, poder estar bajo este tipo de encuadre, donde debemos asistir varios temas a la vez, ¿no es cierto? Así que invito a Amalia a que continúe un poco el desarrollo de este interrogante que seguramente a muchos de ustedes les puede llegar a suceder. No sé si como a nosotros en este transcurso, ¿no?, que fue paulatino la modificación, o que a ustedes de repente vayan a una institución directo que tiene su forma, que tiene sus pautas y que ustedes quieran proponer unos encuentros, ¿no? Para nosotros fue una búsqueda interna y una búsqueda diaria en la cual vivenciamos un montón de situaciones como para poder forjarlas y poder acompañarlas. Reitero, no fue fácil para nosotros en una instancia poder combinar, ¿no es cierto?, mantener llamémosle, dinámica, donde estaban cuidando los vínculos, acompañando diferentes poblaciones, ¿no es cierto?, de personas con ciertas particularidades, a también poder cumplir algunos objetivos, ¿no es cierto? Pero, como les digo, en un principio para nosotros fue importante aceptarlo y amalgamar,
porque encontrábamos siempre que, bueno, poder estar más cerca de la realidad nos parecía que era un punto favorable para todos nosotros, ¿no? Transitar la vida misma con todas las situaciones que se podían dar. Así que, bueno, les dejo entonces con Amalia para que siga y, bueno, disculpe nada más, decirles si en caso que quieran hacer alguna pregunta, no sé si llegaremos en el día de hoy, pero podemos ofrecer a Amalia, si te parece, nuestros emails como para que nos pregunten. Y bueno, un abrazo a todos. Bueno, hola a todos. Comparto las palabras de Connie de apertura respecto del agradecimiento de estar acá. Y siguiendo un poco con lo que ella contaba del programa, el programa tiene varias huertas, como Connie decía. En la huerta en la que estoy yo es la huerta de formación de huerta, digamos, de aprendizaje de huerta. Todas las personas que vienen al programa, es un programa que es anual, ¿no? Y lo que se otorga, digamos, al final de la cursada es el título de promotor de huerta, otorgado por el INTA, ¿no? Yo fui alumna de esa huerta, con lo cual es una huerta que le tengo mucha estima. Y bueno, y así fue mi inicio y mi recorrido allá por el 2019, ¿no? Arranqué desde ese lugar. Entonces llegué al hipódromo medio un poco de manera casual. A veces lo cuento eso porque llegué por una botella de amor, ¿no? Los recorridos que tienen que ver con las conexiones diversas que entablamos en relación a la naturaleza y a encontrarnos nosotros mismos como naturaleza. En ese momento andaba muy preocupada por estas cuestiones y la huerta en sí era un lugar de acopio de botellas de amor. Así fue mi llegada ahí, ¿no? Y el encuentro con ese universo increíble. Y bueno, y entonces ahí el coordinador del programa, Nacho Floridi, que bueno, también es el profe, digamos, de esa área del programa, me cuenta que era una huerta que estaba abierta, digamos, a cualquier persona, o sea, es un programa gratuito de la municipalidad, tanto para personas con y sin discapacidad, ¿no? Este es como el encuadre y es como la pregunta que nos traíamos con Connie respecto de cómo pensar algo que el objetivo del programa está centrado por ahí a cuestiones más técnicas que tienen que ver con el aprendizaje en huerta o también con un devenir de lo laboral, pero que nosotros no podíamos dejar de entender ahí un entramado, un entrelazado con terapia hortícola, ¿no? Mi llegada a terapia hortícola fue después, un poco primero como alumna y después como colaboradora en la huerta, fui encontrándome en este devenir de la huerta que entendemos que, digamos, excede cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje o con la labor misma de la huerta en términos más técnicos, ¿no? Si se quiere, y el devenir ahí de cada uno de nosotros como procesos subjetivos, ¿no? Esta era un poco la pregunta que nos traíamos con Connie para compartir con ustedes. Y sin perder ese objetivo que es del programa, porque ese es el encuadre, ¿no? Los chicos vienen a aprender huerta y se tienen que llevar un título de huerta y tienen que aprender, digamos, cuáles son los procesos de siembra, de qué manera se hacen, cómo, digamos, poner la semilla, de qué manera nutrir el cantero. Y lo mismo, digamos, en lo que es laboral, porque hay cuestiones que tienen que ver con la producción y un montón de otras cuestiones, pero cómo, digamos, no se puede perder de vista ahí los procesos subjetivos, ¿no? Que es lo que entendemos desde el lugar de terapia hortícola. Y en relación a esta pregunta pensamos cuáles eran como, nosotros le mencionamos, preparando, digamos, para este encuentro, como los hitos fundamentales, ¿no? Los hitos, yo le digo como los hitos del huertero, porque me gusta entenderme, o yo al menos me presento así muchas veces, ¿no? Como huertera, entender cuáles son los hitos que acompañan tanto la labor de huerta o el aprendizaje en huerta, pero que también, digamos, son centrales para pensarnos como terapeutas hortícolas. Uno de esos hitos es la observación. Pensamos, es una de las cosas que siempre transmitimos a las personas con las que trabajamos y acompañamos. Y en relación a esto, pensar algo como esa aproximación cuidadosa y atenta, ¿no? El demorarnos ahí también tenía que ver con la meditación de recién, que me costó mucho entrar ahí, tal vez por los nervios de que arrancábamos nosotras. Pero bueno, poder disponerse, armar un detenimiento, pausarnos, encontrarnos, digamos, en ese universo que nos rodea, ya sea nuestro jardín, ya sea la huerta en la que vamos a trabajar o en una maceta en nuestro balcón, ¿no? Pero digamos, es
detenerse ahí y poder entrar en contacto, ¿no? con ese otro ser vivo, que a veces es la planta, a veces es el insecto, a veces es el compañero, ¿no? Pero digamos, estamos en un proceso en el que estamos todos unidos. Y en ese dejarnos estar, conocernos, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de un huertero que se llama Franco Chavarini, que tiene un Instagram que se llama Cuidar a la Tierra, y él dice conocer a las plantas como si fueran nuestros mejores amigos. Entonces, digamos, poder conocer al otro implica poder acompañarlo, si no es imposible, ¿no? Tanto en el crecimiento de una planta como en el desarrollo de una persona que está dentro del programa. Y eso es lo que nos da la posibilidad de atender a la singularidad. Y también, digamos, interpelarnos a nosotros mismos en esa singularidad y en ese acompañamiento, sin tratar de siempre modificar, ¿no? Que a veces eso es lo que sucede en los espacios más que tienen que ver con los tecnicismos y no con los procesos. Y ahí retomamos una frase de Andrea de tu libro, André, que dice, no se trata de cambiar un paisaje, sino de conocerlo. Y es conocerlo a cada momento, ya que lo vivo está en permanente movimiento. Por eso el conocimiento no termina nunca. Entonces nos quedamos con esta idea para entender algo de la observación. Nos parecía que la observación va de la mano de la singularidad, ¿no? El entender a cada ser vivo que en red estamos en la huerta, y obviamente la singularidad va de la mano de la diversidad, que es como un hito fundamental tanto del huertero como del terapeuta hortícola, ¿no? Entender el universo de la diversidad en todo su sentido, ¿no? Y nosotros mismos ahí. Y también en este sentido, esto que traía Connie, ¿no? Respecto de que es un programa destinado y pensando apoyos para personas con discapacidad, nos gustaba entender el corrimiento de las etiquetas diagnósticas o de pensar, digamos, ahí recetas mágicas de acompañamiento, ¿no? Me parece que corrernos de esto es centrarnos en cada persona como un ser único. Y eso también pasa con las plantas y con cada insecto y con cada, digamos, ser vivo en los que se arma red e interactuamos, ¿no? Y otro de los hitos, teniendo en cuenta esto mismo de la red, son los vínculos, ¿no? Encontrarnos en devenir grupal, transitando huerta. Siempre a veces decimos andar huerta, ¿no? Como no vamos a hacer huerta, sino andar huerta, ¿no? Como que es un proceso ahí singular y grupal. Y los ciclos, ¿no? Los ciclos que tienen que ver con los ciclos vitales, por eso nos gusta corrernos como por ahí de los diagnósticos o de las condiciones o de las definiciones, sino pensar en que cada uno está ahí en un ciclo, en una situación que es de permanente transformación, como en la naturaleza misma. Así que bueno, esos serían como nuestros 4 hitos que entendemos que entrelazan de alguna forma, o nosotros entrelazamos nuestro rol para pensarnos, digamos, como terapeutas hortícolas en programas que son por ahí de formación y de laboral, ¿no? Y por ahí para ir como cerrando y no correr con el tiempo, que ese era otro de los temas que teníamos acá y hoy también lo hablaban en la meditación y hoy lo hablamos en la huerta haciendo digamos, un ofrecimiento en el Día de la Pachamama y hablábamos de los tiempos, ¿no? Los chicos, hay chicos de distintos CFIs que vienen a la huerta y unos se tenían que ir y otros tenían que llegar y bueno, ¿cómo nos hacemos ese espacio de detenernos y nos regalamos el tiempo que la naturaleza nos regala permanentemente y que nosotros ponemos una cronología ahí un poco arrasadora, pero bueno, por suerte podemos detenernos. Es una viñeta corta que se las voy un poco como a leer para no demorarme. Y arranca así, dice, ¿qué es este lugar? ¿No? Es un momento en el que yo presento la huerta del hipódromo. Y la huerta del hipódromo tiene una enorme pileta de hojas. Un espacio delimitado gigante. Y entonces, esta es una de las preguntas que yo hago en la primer clase y es, ¿qué es este lugar? Entonces, todos los alumnos dicen, hojas secas, bosque, basural, compost, tierra. Los invito a cada uno a que tome un puñado de esa resaquita de hojas que queda abajo y se asienta, ¿no? En donde está la hojarasca. Cada uno agarra en su mano ese pedacito de tierra, ¿no? Ese puñadito. Y nos reunimos como en círculo, bien apretadito. Y entonces invitamos a que perciban el olor, la textura, el peso. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿qué palabras les vienen? Naturaleza, compost, transformación, nutrición, rico,
suave, riqueza, vida. Presento. Este lugar es el corazón de la huerta. Este espacio nutre a cada cantero y esperamos nutra el camino de cada uno de ustedes y el vínculo de andar huerta juntos. Auguramos un camino de nutrición que nos anide, reconociéndonos naturaleza, valorar a la tierra, a los otros, a uno mismo y al vínculo vital que nos une. Y bueno, tenemos... Gracias a todos por compartir acá este encuentro, y con Connie preparamos un video para que puedan ver de este recorrido como un recortecito. ¿Vemos ahora el video? Ahí está. Que se te vuelva el vestido, que se revuelva la tierra, se vuelvan perlas las piedras, ay, se te cambia un alarido, este canto compartido, que se practica en las plazas, se tararea en las terrazas, hay que sentirlo en la piel, quitarse toda carcasa y que entre a granel. Ay, canto para no caerme, que me sostengan los pies y que la voz no me tiemble. Le canto a lo que no es mío, aquel que no es bienvenido. ¿Cómo andan? Yo canto, es lo único que aprendí. Yo canto, yo canto, yo canto. ¡Qué madura! Impresionante, impresionante. Ya doy paso a la siguiente charla, pero no puedo no decirles que me parece impresionante la experiencia, la transmisión. Me parece que, Connie, hablaste de algo que es fundamental, que ningún grupo es igual a otro, ningún momento es igual a otro, la creatividad que implica tener que ir viendo cómo seguir en cada momento, ¿no? Me parece que es un punto clave. Y Amalia, me parece que fuiste con la aguja así hacia lo terapéutico, ¿no? Cómo trascender lo educativo, que es necesario, y caminar hacia lo terapéutico. Muchas gracias, hermosísimo, súper rico, y ojalá puedan escribir o dar más charlas, porque siento que tienen mucho para dar. Así que las esperamos. Muchísimas gracias.